Buenas noches, mi nombre es Sergio Olmedo Elizondo, mi matrícula es 2203-2796. El nombre del reto es Aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. El nombre del módulo es Sociedades y contratos mercantiles. La licenciatura es en Derecho. El nombre de mi asesor educativo, el doctor Alfredo Hernández Pérez. Pasamos a analizar el siguiente caso. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebra un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja con apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas del hospital estaban defectuosos. Pasamos a responder algunas preguntas. Primero, ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? El tipo de contrato mercantil celebrado entre las partes es un contrato de compraventa. El artículo 2248 del Código Civil Federal, que determina el contrato de compraventa, es aquel en el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien y el comprador se obliga a pagar por ese bien un precio cierto en dinero. Para diferenciar la compraventa mercantil tenemos el artículo 371 del Código de Comercio, que menciona que se reputa compraventa mercantil en 2 casos. El primero, cuando se realiza con el propósito directo y preferencial de traficar comercialmente, y el segundo es el propósito de especulación, es el objeto de obtener una ganancia comercial. En este caso es de tráfico comercial. Por un lado tenemos al vendedor, que es la empresa Collins & Phillips, que es la empresa de abastecimiento y suministros, y por otro lado tenemos al comprador, el Hospital Caminemos Juntos, y la transacción es la compra de artículos para el hospital. Pregunta número 2. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional? ¿Por qué? El artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales, que a la letra dice: esta convención determina el derecho aplicable a los contratos internacionales, se tendrá que un contrato es internacional si las partes del mismo tienen una residencia habitual o su establecimiento en estados partes diferentes, o si el contrato tiene contactos objetivos con más de un estado parte. El contrato de compraventa es un contrato bilateral, por lo cual tenemos 2 partes: el vendedor, que en este caso es el laboratorio Collins & Phillips, que se ubica en Nueva Zelanda, y por otro lado tenemos al Hospital Caminemos Juntos, que es el comprador y está instalado en España. Contrato de compraventa internacional de mercancías. Este tipo de contratos es utilizado para realizar compra de bienes y servicios a nivel internacional. Esto es cuando las empresas son de diferentes nacionalidades, por lo tanto se puede regular las obligaciones en plazos y las mercancías de un exportador, que le denominaremos vendedor, y los deberes de pago, además de los plazos del importador, al cual llamaremos comprador. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Argumenta tu respuesta. Es un contrato electrónico indirecto, ya que en este tipo de contratos el producto no puede ser disfrutado de manera directa al momento de la compra de los bienes, como sería la música, los videojuegos o el streaming de cine o de televisión. El producto o servicio es
contactado por medio de la red o cualquier otro medio digital, y la formalización del acuerdo se genera online, y en algunas ocasiones el pago de bienes y servicios es mediante Internet. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Argumenta tu respuesta. De la Convención de Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercadería tenemos que las obligaciones del vendedor: entregar la mercadería y los documentos. Si el vendedor no estuviera obligado a entregar las mercaderías en otro lugar determinado, su obligación de entregarlas consistirá a: cuando el contrato de compraventa implica el traslado de mercancías, el vendedor deberá ponerlas en manos de un porteador para el traslado de las mercancías y entreguen al comprador. Artículo 31, inciso A de la convención ya mencionada. Respecto del traslado de la mercancía, el vendedor deberá proporcionar toda la información que requiere el comprador para gestionar un seguro de transporte. Artículo 32, inciso 3 de la convención. El vendedor deberá entregar la mercancía en la fecha pactada en el contrato. Artículo 33 de la convención. El vendedor, si estuviera obligado a entregar documentos relacionados con las mercaderías, deberá entregar en el momento, en el lugar y en la forma fijados por el contrato. Artículo 34 de la convención, entre otras obligaciones. Las obligaciones del comprador. El comprador deberá pagar el precio de las mercancías y recibirlas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. Artículo 53 de la convención. Pago del precio. La obligación del comprador de pagar el precio comprende la de adoptar las medidas y cumplir los requisitos fijados por el contrato o por las leyes o los reglamentos pertinentes para que sea posible el pago. Artículo 54 de la convención. El comprador no estará obligado a pagar el precio mientras no haya tenido la posibilidad de examinar las mercaderías, a menos que las modalidades de entrega o de pago pactadas por las partes sean incompatibles con esta posibilidad. Artículo 58, inciso 3 de la convención. El comprador deberá pagar el precio en la fecha fijada o que pueda determinarse con arreglo al contrato y a la presente convención, sin necesidad de requerimiento ni de ninguna otra formalidad por parte del vendedor. Artículo 59 de la convención. 5. Las partes no señalaron legislación alguna. Entonces, ¿cuál debe aplicarse? Argumenta tu respuesta. Las leyes a las que se sujetan este tipo de contratos se pueden establecer de forma expresa en el clausulado del contrato o pueden deducirse de las circunstancias y términos. Lo que no esté regulado en el documento que se suscribió estará sujeto a las normas nacionales o internacionales que correspondan. En el caso de las normas internacionales tenemos la Convención de Viena de 1980, esto es la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacionales de mercaderías. Sexto, considerando que la recepción de las mercancías no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Argumenta tus respuestas. 1. El vendedor no cumple cualquiera de las obligaciones que le incumben conforme al contrato o a la presente convención. El comprador podrá derechos y acciones en casos de incumplimiento del contrato por el vendedor. Artículo 45 de la convención. A. Ejercer los derechos establecidos en los artículos 46 al 52, que nos habla de las mercancías en caso de daños o incompatibilidades. B. Exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a los artículos 74 a 77. Habla de los daños y perjuicios y de la forma posible de solucionarlos. 2. El comprador no perderá el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios aunque ejercite cualquier otra acción conforme a su derecho. 3. Cuando el comprador ejercite su acción por el incumplimiento del contrato, el juez o el árbitro no podrán conceder al vendedor ningún plazo de gracia.
7. ¿Crees que la cancelación del contrato? Argumenta tu respuesta. El incumplimiento del contrato por una de las partes será esencial cuando cause a la otra parte un perjuicio en el que prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, salvo que la parte que haya incumplido o no hubiere previsto tal resultado y que una persona razonable de la misma condición no lo hubiere visto en igual situación. Artículo 25 de la Convención. Primero, el contrato podrá modificarse o extinguirse por mero acuerdo de las partes. Artículo 29 de la Convención. Conclusión. Enuncie las cláusulas que crees que podrían ser aplicables al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el Laboratorio Collins & Phillips para prevenir futuros conflictos. Argumenta tus respuestas. El plazo de la entrega de las mercaderías deberá estar perfectamente definido, salvo que sea por causa de fuerza mayor. El contrato de un seguro de transporte de las mercancías para que éstas lleguen en perfectas condiciones a las manos del comprador. En caso de conflicto entre el vendedor y el comprador, antes de ir a los tribunales, se puede acudir a un conciliador para que medie entre las partes. Gracias, es todo y buenas noches.